El recinto cuenta con 2 salidas de emergencia. La primera es el portón grande de madera que se encuentra a su mano derecha, y la otra, los 2 pasillos por los que ingresaron, que los llevarán al punto de reunión. La universidad cuenta con servicio médico para atender cualquier eventualidad. Por disposición oficial, queda prohibido fumar y consumir alimentos en el interior del auditorio. Les solicitamos colocar sus dispositivos electrónicos en silencio o modo vibratorio. Por su atención, muchas gracias. Atención, por favor. Esta es tercera llamada, tercera llamada. Comenzamos. Que disfruten la función. Está bien, así no les vemos la cara y no escuchen las barbaridades que tenemos que decir. El año pasado, Angélica ganó el premio de poesía Laura Damián. ¿Te das cuenta? Con solo 16 años. En mi vida había oído hablar de ese premio, según me contó Pancho después. Laura Damián era una poetisa que murió antes de cumplir los 20 años, en 1972, y sus padres instauraron el premio en su memoria. Según Pancho, el premio Laura Damián era uno de los más apreciados por la gente, en especial del DF. Escribió Roberto Bolaño en su emblemática novela Los detectives salvajes, donde el personaje Laura Damián se pasea por sus páginas. Y Laura Damián es, en realidad, Diana Moreno Toscano, amiga de Bolaño en aquellos años y me atrevería a asegurar que su crush, como ahora se denomina el amor platónico. Desde aquella década, al final de los 60, desde las páginas de una novela que ha marcado a generaciones, hoy nos convoca el Premio Latinoamericano de Poesía Joven Diana Moreno Toscano, galardón obtenido el año pasado por Alejandro Mirabete con De los hombres, no recuerdo el fulgor, sino La noche herida. Todo hombre es terrible. Amar a los hombres es el riesgo de estremecer en su violencia la escala de rojos a punto de quebrar la tarde desnuda, dice Alejandro Mirabete en De los hombres no recuerdo el fulgor, sino La noche herida. ¿Qué tal? Soy Rodolfo Naró, coordinador del Premio Latinoamericano de Poesía Diana Moreno Toscano, que después de 8 años consecutivos de entregarse de 1969 a 1976, el año pasado, 49 años después, resurgió y pasó de ser un premio nacional a ser internacional. El premio honra la memoria de la poeta Diana Moreno Toscano, quien murió a los 24 años en enero de 1966, hace 60 años exactamente. Hoy, en su 9ª edición, presenta el libro ganador, De los hombres no recuerdo el fulgor, sino La noche herida, de Alejandro Mirabete, quien se integra a la nómina de grandes poetas que antes que él lo obtuvieron: Elsa Cros, David Huerta, Héctor Manjarrés, Marco Antonio Campos, José Joaquín Blanco, Vera La Rosa, Roberto Ballarino y Adolfo Castañón. Destaco que estos pilares de la poesía contemporánea, cuando fueron acreedores del premio, así como Alejandro Mirabete, eran una promesa literaria, jóvenes sin obra publicada, menores de 25 años. Ahora, el 9º Premio Latinoamericano de Poesía Diana Moreno Toscano está constituido por un reconocimiento, la publicación del premio del poemario ganador en Cántico, sello editorial de Almuzara, México, y un premio de 100,000 pesos.
Esta noche, la Universidad del Claustro de Sor Juana, quien nos abrió las puertas de esta suntuosa capilla y a quienes agradecemos su hospitalidad, Editorial Almuzara México y la Fundación Carmen Toscano, institución de asistencia privada que auspicia el premio, les damos la bienvenida y les agradecemos su presencia. En estos tiempos de austeridad republicana, agradecemos la alianza con Almuzara México, a Manolo Pimentel, presidente de la editorial, a Ana Laura Luna, a Berta Herrerías, a Nicolás Cuellar, a Javi y a Saraí, así como la complicidad de larga data con el claustro, es que podemos hacer este tipo de eventos. Gracias Rafael Luis Torres, y Abraham Díaz. De igual manera, aprovecho para agradecer al gran equipo que conformamos la Fundación Carmen Toscano. Gracias Pablo Enríquez, Carla Gutiérrez, Didi Sedano, Mónica Butrón y Raimundo. Y gracias a la doctora Alejandra, alma de la Fundación, y a Claudia Florescano, motor incansable que ha hecho posible este premio. Ahora sí, nos honramos a presentar el presidium que hoy nos acompaña, de quienes leeré una breve semblanza. Encia Verducci, poeta y miembro del jurado que otorgó el 9º Premio Latinoamericano de Poesía Joven Diana Moreno Toscano, entre sus libros de poesía destacan Cartas de Usurpación, El Bosque de las Hormigas, Groenlandia y Nanov, con el cual fue finalista del Premio Internacional Camuar Francesco Belloumini 2025 por su versión al italiano. La Dirección de Publicaciones de la UNAM, en su destacada colección Poemas y Ensayos, acaba de publicar Tu nombre arde, antología personal 1992-2023. Alejandro Paniagua, narrador y poeta, obtuvo el Premio Internacional de Narrativa Ignacio Manuel Altamirano. Fue ganador del concurso latinoamericano de cuento Edmundo Valadez, así como mención honorífica del Premio LIB de Novela y del Premio Nacional de Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción. Entre sus novelas destacan Tres Cruces y Nadie duerme en el mundo. Dogma Editorial publicó su poemario También fui la fosa común de mi materia. Ernesto Reséndiz Oicón, especialista en literatura LGBT, es autor de múltiples capítulos y crónicas de esta especialidad, entre las que destacan La memoria y el deseo, estudio queer en México. La jotería es puro cuento. Del libro México se escribe con J, una historia de la cultura gay, así como las crónicas Polvo enamorado, del libro Juan Gabriel, Lo que se ve no se pregunta. Prólogos suyos han aparecido en los libros Voces del otro lado, antología de entrevistas con protagonistas de la diversidad sexual, Vocabulario, lenguaje y opresión, así como César Moro, Flor de invernadero, en la obra poética completa de Moro. Nicolás Cuellar, director editorial de Almuzara México, y por supuesto a la estrella de esta noche, Alejandro Mirabete, autor de los poemarios Tablero de Diamantes y El camino que nos antecede, 25 poetas gay negros, para quienes pido un fuerte aplauso. Asimismo, nos honra con su presencia la doctora Alejandra Moreno Toscano, patrona fundadora de la Fundación Carmen Toscano. Y tengo aquí en mi lista el doctor Rafael Tobar, rector de la Universidad del Claustro de Sor Juana, pero no lo veo. Entonces, aún en ausencia, le damos un aplauso. Gracias. De los hombres no recuerdo el fulgor, sino la noche herida, se impuso entre 97 poemarios recibidos de 16 países de América, de Argentina,
Cuba, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Uruguay, Chile, Honduras, Perú, Colombia, República Dominicana, Estados Unidos, Venezuela y México. Fueron 45 mujeres y 52 hombres los que participaron. El jurado, integrado por las poetas Encia Verducci y Mercedes Luna Fuentes, y el poeta Jorge Fernández Granados, en su acta de deliberación puntualizaron: es un libro sutil, erudito y desgarrador sobre temas como la homofobia y la masculinidad, contundente sobre el deseo homoerótico y heterosexual, así como las distintas percepciones de lo masculino. Para comentar el premio que hoy nos ocupa, el latinoamericano de poesía joven Diana Moreno Toscano, cedo la palabra a Ernesto Reséndiz Oicón. Mil gracias, Rodolfo. Qué alegría que nos acompañan en esta fiesta. Escribí un breve texto que titulé Hombres, esa divina obsesión. El relanzamiento del Premio Latinoamericano de Poesía Joven Diana Moreno Toscano en su segunda temporada es la mejor noticia reciente en el campo de la poesía en lengua española. Como ha señalado puntualmente Rodolfo Naró y está registrado en el apéndice de este libro, la distinción fue recibida anteriormente por 8 poetas que ya forman parte del canon de la poesía mexicana contemporánea: Elsa Cross, Héctor Manjarrés, David Huerta, Marco Antonio Campos, José Joaquín Blanco, Vera La Rosa, Roberto Vallarino y Adolfo Castañón, quien fue el último en recibirlo en 1976. Casi medio siglo después, 49 años para ser precisos, el premio se volvió a convocar, ahora dirigido a los poetas jóvenes de toda nuestra América. La convocatoria recibió 97 trabajos de varios países del norte y el sur del continente, y el jurado, conformado por las poetas Encia Verducci, Mercedes Luna Fuentes y el poeta Jorge Fernández Granados, eligió otorgar el galardón al poemario De los hombres no recuerdo el fulgor, sino la noche herida, de Alejandro Mirabete, presentado bajo el seudónimo Nefando. La etimología latina de la palabra nefando significa lo innombrable, lo que debe callarse. A contracorriente del estigma contra el pecado nefando de la sodomía, aquí el joven poeta canta su deseo y le pone palabras a la herida masculina que lo pulsa en una llaga palpitante. El premio fue instituido en memoria de la joven poeta Diana Moreno Toscano, quien murió prematuramente en 1966 con tan solo 24 años. Su madre, Carmen Toscano, impulsó este galardón para celebrar en la poesía el legado de su hija. Cuando murió Carmen Toscano, su esposo Manuel Moreno Sánchez continuó la obra empezada por su compañera de vida. Dicho legado sigue vivo y vigente en el nuevo ímpetu que le han dado Alejandra Moreno Toscano, hermana de Diana, y su hija Claudia Florescano Moreno, sumado al trabajo loable de la Fundación Carmen Toscano. Manuel Moreno Sánchez, esposo de Carmen Toscano, además de ser un hombre de convicciones de izquierda, fue la primera persona que escribió un ensayo sobre el pintor Abraham Ángel Carvaldés, publicado por la revista Barandal en 1932. En mi biblioteca personal conservo la edición príncipe de la plaquette del ensayo titulado Notas desde Abraham Ángel y una edición moderna del texto. Abraham Ángel
discípulo y amante de Manuel Rodríguez Lozano, se suicidó en 1924 con tan solo 19 años por el desengaño amoroso que recibió de su maestro. En 2024 se conmemoró su centenario luctuoso. El desgarro amoroso de Abraham Ángel está presente como una estrella invisible en el libro de Alejandro Mirabete y atraviesa todas sus páginas transformado en fulgor de múltiples intensidades. La estructura del poemario está conformada por 4 apartados que dan cuerpo al corpus textual y homoerótico. Estos apartados son el proemio, la fábula de los hombres, la desiderata y la coda, más un post-scriptum. La bella edición publicada por la editorial Cántico en 2025, con un detalle de San Sebastián en la portada, incluye el acta de deliberación del jurado y cierra con un apéndice sobre el galardón de la autoría de Rodolfo Naró. Además, presenta un texto de cuarta de forros escrito por el poeta Israel Nicasio. En total, 36 poemas conforman el cuerpo de este deseo masculino. A manera de espejo, el proemio y la coda, como un umbral y un pórtico de salida, contienen cada uno un poema que abre y que cierra el libro. El último poema, con dosis de ironía y humor, afirma, cito, «Los hombres son hombres, son hombres, son hombres, hasta que demuestren lo contrario». El juego poético es claro con el eco del célebre verso multicitado de la poeta estadounidense Gertrude Stein. A rose is a rose is a rose is a rose. Una rosa es una rosa es una rosa. Los hombres son hombres son hombres. Este libro es un ramillete de rosas, de hombres y de sus amantes. El título de la obra corresponde a las estrofas finales del poema número 15, el último del tercer apartado. Cito, cierta ocasión cogí un lucero, me desnudé la sombra, frente al espejo del baño, lo comprendería, de los hombres no recuerdo el fulgor, sino la noche herida. Fin de cita. Estos versos finales, por cierto, tienen una resonancia con el título del libro del poeta Sergio Tellespón, No recuerdo el amor, sino el deseo. Si en el caso de Tellespón sugiere una dicotomía entre el amor y el deseo, en el caso de Alejandro Mirabete, el recuerdo en la memoria de la poesía no es el fulgor homoerótico, sino la misma noche herida, es decir, la oscuridad de la llaga emocional que el poeta transformó en versos resplandecientes, cachondos, juguetones y descarnados. A la manera del libro del poeta francés Paul Verlaine, titulado Hombres, Alejandro Mirabete nos regala un espejo de la figura masculina que lo obsesiona y lo subyuga. De hecho, la palabra hombres está presente en cada uno de los 36 poemas. Hombres en todas sus presentaciones, efebos primorosos, ángeles encantadores, diablos provocadores, rufianes desalmados y señores casados. Todo hombre es terrible, afirma el poeta. Este fruto prohibido se antoja un manjar irrenunciable para los lectores más exigentes, como en el poema Adán,
donde la voz del poeta se proclama en el paraíso, ese territorio prístino donde las cosas deben ser bautizadas por primera vez. Todo se ha dicho antes ya en los terrenos de la poesía, pero todo debe ser nombrado de nuevo por primera vez. A la manera de Walt Whitman, el joven Mirabete es un poeta en el Edén. El autor emprende un asedio a la construcción del modelo de masculinidad obsoleto desde hace décadas y que en México tiene su expresión más violenta en el machismo que asesina todos los días. Alejandro Mirabete hace evidente que el género de las personas es una ficción que se encarna a fuego en los cuerpos de la gente. El poeta expresa de forma desenfadada y celebratoria su deseo trepidante y se empeña en una exploración emocional sin concesiones sobre las raíces profundas de su mismo objeto del deseo. La constelación que guía el ímpetu del poeta es múltiple y contradictoria. ¿Por qué se desea a esos varones terribles y temibles que violentan? Oscar Wilde afirmó que el hombre mata lo que ama. Alejandro Mirabete puede decir que él ama lo que también lo mata todos los días. El poeta señala contundente, cito, «A los hombres nunca les tuve lástima, nada más noches de ira, deseo y alcohol. Innumerables ocasiones habité un temor por acercarme a lamer sus ojos, acariciar con ternura la entrepierna. Pero debo decir que más allá de recostarme a su vera y respirar el dulce ardor de sus testículos, de estas pasiones, de estas viejas e inútiles palabras, a los hombres jamás les tuve lástima». En estas páginas hay sensualidad desbocada, ira, rabia, hambre de hombre, pero jamás un estigma punitivo contra ellos. Las raíces profundas de la herida primigenia que configuran la subjetividad del poeta están expresadas en el poema autobiográfico Pater Familias. Cito, «Cierta ocasión abandonó el hogar mi padre, aquel hombre que me arrancó de sí como una calidez a medio vientre. Aún recuerdo la estatura de sus ojos, de la estrella que descendía cada noche del tejado. Aún recuerdo sus extremidades, el aroma que lo cercaba tras encender un cigarrillo. Y aunque mi madre jura besar por un momento el mismo rostro, sigo sin vislumbrar similitudes, no alcanzo a comprender bajo qué motivos abandonó el hogar». La desolación por el abandono paterno tiene su paradoja luminosa en el poema 15, cuando el autor afirma la conformación de su propia subjetividad y sexualidad a partir de la ausencia del padre. Cito, «Conocí a un hombre en línea y a la fecha no sé cómo decirle que lo que más disfruto de hablar con él son aquellos momentos en que consigo recordar ese calor bajo el omóplato, la manera fuerte y desprevenida, esa firme ternura con que me cargaba mi padre». Así, a corazón abierto, con el culo abierto, con el deseo a flor de piel, el poeta dice su verdad sin traicionarse a sí mismo y a los de su especie. En el libro hay epígrafes del propio canon personal del poeta, la escritora trans Camila Sosa Villada,
la teórica de la masculinidad Raewyn Connell, Rocío Jurado, Cher, el filósofo Michel Foucault, William Shakespeare, los poetas Carlos Eduardo Turón, Uriel Martínez, César Cañedo, Walt Whitman y Juana Vignosi. También hay ecos de los versos de Ocean Vuong y Luis Aguilar. En esta mezcla pop de lecturas, Alejandro Mirabete cifra su propia constelación luminosa que lo acompaña en la noche herida. He tenido el placer de leer los 2 libros anteriores de Mirabete, Tablero de Diamantes y la antología El camino que nos antecede, 25 poetas gay negros, ambos publicados por la editorial Niño Down. De los hombres no recuerdo el fulgor, sino la noche herida es la confirmación de una voz singular, entrañable y emocionante de un autor que todavía tiene mucho que ofrecer a sus lectores. Albricias por su sendero sideral, les invito a conmoverse y emocionarse con sus versos. Gracias. Gracias, Ernesto. Ahora cedo la palabra a Nicolás Cuellar, director editorial de Almuzara, México. Gracias, Rodolfo. Gracias, Ernesto. Qué gran texto, la verdad. Creo que dijiste muchísimo ahí. Y pues estoy muy conmovido de estar en esta capilla con este retablo hermoso. Me conmueve mucho que la poesía siga resonando hoy en día. Yo voy a leer un texto muy breve sobre los premios, porque tenemos aquí a gente mucho más experta que yo para hablar del libro de Alejandro, que es genial. Muchas gracias a la Fundación. Ha sido un privilegio trabajar con ustedes. Es gente comprometida, gente talentosa, gente entrañable. Muchas gracias, por supuesto, a todo el equipo de Almuzara, en la extensión de LID y de todos los sellos que tenemos en México. Y pues, por supuesto, gracias al claustro por abrirnos las puertas. Bueno, empiezo. Cada que nace o renace un premio literario, sea de poesía, narrativa o ensayo, también renace la conversación de qué tan justos en términos de justicia y necesarios en términos de necesidad son los premios. La verdad es que es una conversación que a mí me parece absurda, porque creo que tanto la justicia como la necesidad ni siquiera son términos que se puedan evaluar de manera concreta en un trabajo artístico. ¿Qué tan justa y necesaria es una pintura, una escultura, un poema? Es ridículo. Para alimentar lo anterior, la conversación suele girar en torno a la pieza misma, a la obra, al espacio como acto. ¿Cuál es la necesidad de leer un libro, de visitar una exposición, de ver una película? Y una vez recorrido ese camino, se suele indagar en aquellas interpretaciones y alcances que puede tener cualquier hechura artística. ¿Le hacemos o no justicia a lo que el artista logró concebir? Curiosamente, y para bien de todas y todos, la poesía no entra en esta conversación porque la poesía, como dice Mario Montalbetti en su libro de El lenguaje del poema, publicado por Gris Tormenta, cito, siempre está en movimiento, circulando, tratando de atravesar cualquier clasificación. Cierro cita. No es el trabajo de un libro de poesía, y menos de un premio, el hacerle justicia a alguien o a algo, o de que, en su defecto, se le encuentre necesario. El poema funciona en su particularidad, independientemente de dónde, quién o cuándo se haya escrito. Del mismo libro antes citado, Ezra Pound decía, es indispensable escribir buena poesía, pero no tiene la menor importancia quién la escriba. Es decir, es más importante que Alejandro Mirabete sea poeta a que sea un poeta premiado. Algunas personas pensarán
entonces, ¿dónde está el valor social de la poesía? Su aporte. Yo creo que está en el que cada quien le quiera otorgar, pero Montalbetti dice, y cito otra vez, contra lo que pueda pensarse, la poesía no es democrática, ni cree en consensos, ni es justa, ni exhibe aquellas ideas que queremos ver en nuestras sociedades. En realidad, la poesía no es de fiar para cualquier institución interesada en la estructuración social, digamos un Estado, una iglesia, un ejército. El punto es que los poemas son actos de una extraordinaria injusticia. En esto se parecen al amor. Cierro cita. ¿En qué cree entonces la poesía? ¿Dónde está? ¿A qué pertenece? Yo comulgo con lo que decía el poeta William Carlos Williams. Un poema es un universo y la poesía es una máquina, pequeña o grande, hecha de palabras. O, si pudiéramos decirlo de otra forma, la poesía está en el ruido y también en el silencio, y cree en la luz y en la oscuridad, y no le pertenece a nadie más que a sí misma. Muchas felicidades, Alejandro, por ser poeta y de construir en un libro tu universo. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, Nicolás. Ahora cedo la palabra a Alejandro Paniagua. Gracias. Yo quiero empezar diciendo que el claustro es como mi segunda casa. Aquí conocí a mi pareja, a muchos de mis mejores amigos, y me emociona mucho estar aquí presentando este libro y sobre todo pensar que por aquí anda el espíritu, ¿no?, de Sor Juana, viéndonos, escuchándonos, porque seguro que le gusta todavía la buena poesía. Quiero empezar también comentando que el año pasado fue un año muy difícil para mí en cuestión de salud mental, por la depresión, la epilepsia, lo que ustedes quieran. Y este libro sí fue como un agasajo, en realidad dentro de esa turbulencia, dentro de esa luz de complicaciones. Y me gustó mucho no solo leerlo, sino también escribir esta presentación. Lo disfruté mucho. Allá en Guadalajara mencioné a Los Amos del Universo, una franquicia que fue muy importante en mi formación sexual. Ahora voy a mencionar a los Thundercats, que también lo fueron. Resulta que cuando yo veía a Chitara, si ustedes no se acuerdan de Chitara, es una mujer chita, antropomorfa, que bueno, está muy sabrosa, ¿no? Esa es la realidad. Y cuando yo la veía decía, ay, como que siento cosas ahí indecibles, raras, ¿no? Pero de pronto también veía a Pantro, ¿no? Esta pantera mamada con su traje sadomasoquista, y decía, ay, también siento cosas ahí extrañas, pero bueno, un poco así es la sexualidad. Y me gusta que este libro nos permite justamente recordar esa parte de la existencia humana, que es la complejidad sexual. Pero bueno, todo el poemario de Mirabete tiene una furiosa belleza, una recia y cabrona inteligencia, una honestidad que deslumbra, que al cegarnos nos hace ver las grandes verdades, como si la saliva expulsada por el yo poético, a la hora de cantarnos y decirnos su realidad, estuviera hecha de lumbre, de fulgor, de incendios. Me causa una enorme dicha que la poesía experimental, alternativa, sea premiada, sea reconocida, que se aplaudan las obras periféricas. En el arte siempre hace falta partirle la madre al canon, y este libro lo hace de la mejor forma posible, con maestría y con calidad literaria. De hecho, creo que hay pocos premios y oportunidades justamente para la literatura alternativa, y me encanta estar aquí hablando de un libro de esa naturaleza. Estamos frente a la musicalidad del arrebato, del descontento, del erotismo feral, de la ira, del reclamo. Nos dice el poeta, puede encuadrar turbación el rostro de los hombres, exponer el brillo del ansia, el colmillo del malediciente, arrojar de sí toda impiedad, entereza para infundir los hierros, ese tajo inhóspito y amargo, la espada en su abandono, puede clamar arrogancia y desplante, asir mentira a más oprobios, tras el ardor de la polémica, empuñar el asco igual que una pistola. Sus poemas nos ayudan a los hombres a repensar, a replantear, a resquebrajar el concepto de hombría que nos han impuesto. Nos confirman que ser hombre representa un infinito de opciones,
una marabunta sempiterna de posibilidades. Nos dice el poeta: suelen correr tan seguros los hombres, suelen usar el talle firme, la mirada recta, acucian el anclaje de su vocación, el empecinamiento, esa necesidad de arremeter a todas horas. En uno de los textos me deslumbró el reclamo al padre que abandona, como bien mencionaban aquí. Ese reclamo que en México, debido a la gran cantidad de padres que se van por cigarros, es más bien un coro de desamparo, una tormenta incesante de negligencia. Nos dice el poeta: no alcanzo a comprender bajo qué motivos abandonó el hogar mi padre, su aptitud para renunciar ese día a nosotros. Estos poemas nos recuerdan que ser hombre no implica lucha, brutalidad o ser un cabrón guerrero. Ser hombre también puede implicar amar al otro, amar a los otros. Dice el poeta: se dice que en la antigüedad existía un batallón, un sacro ejército de hombres que se amaban. Se dice que al combate acudían uno junto al otro y entrenaban, compartían guirnaldas o aves o poemas para empuñar después el arma en honor al otro y rezar o pasear de la mano con él. Este es un libro anegado de hechos, nos tira esas verdades que tanta falta nos hacen. Por ejemplo, la primera vez que golpean los hombres, se erige una marca en los nudillos, una lengua que perpetra el temor, el resentimiento, la palabra vergüenza. Mirabete habla con vigoroso encanto y una hermosísima desfachatez del erotismo masculino, de la sexualidad entre hombres, ese secreto tan condenado y prejuzgado, pero en realidad tan desconocido y tan poderoso. El poeta expone la que muchos hombres consideran su mayor atrocidad, mostrarse vulnerables. Nos dice el autor: cierran los puños, se crispan, rehúsan admitir la pérdida, ceden a la propagación del resquemor hasta hundirse. En el poemario se plantean los cuestionamientos sociales y políticos desde la belleza, y creo que es justamente la única manera en que debería hacerse. Hay imágenes que te destrozan de deseo, otras de tristeza o de añoranza, o de desolación, o de puro goce estético. Nos dice el poeta: a los hombres nunca les tuve lástima, nada más noches de ira, deseo y alcohol. Innumerables ocasiones habité un temor por acercarme a lamer sus ojos, acariciar con ternura la entrepierna. Cada poema expone las formas que tenemos los hombres de hacernos pedazos, pero también muestra maneras de encumbrarnos. Nos dice el autor: no existe acto más luminoso, más salvaje y natural que dos hombres acechándose la piel en el rincón de un parque a oscuras. El poeta nos recuerda lo poco que sabemos en realidad de los hombres. Es de los hombres, nos dice el poeta, la verga, un lugar vedado, maldición bajo un cielo de noches ígneas, palabra que expande la boca y nos quema. Termino con dos cosas. La primera es una aseveración del autor que afirma: los hombres también lloran a mares. La segunda es invitándolos a comprar el libro. No mamen, a eso vinieron, para eso están aquí, para eso son las presentaciones, y agradezco mucho, sobre todo, al gran talento del autor y al claustro de Sor Juana. Muchas gracias. Bien, quiero agregar que esta es la segunda vez que se presenta el libro. La anterior fue en la Feria del Libro de Guadalajara, el pasado 4 de diciembre, y no sé por qué, será por el podium porque tenía uno igual en la Feria del Libro, pero no sé por qué me siento como en la mañanera. Entonces, Son las luces. O son las luces, porque allá en la Feria del Libro No vemos podium, nada de aquí a allá, nomás que y había sepan. una mesa y no había este tipo de luces, entonces pues debe ser eso, ¿no? Pobre gente la que va a la mañanera. Pues ahora cedo la palabra a Encia Verducci, quien fue parte del jurado que le otorgó el premio de poesía joven Diana Moreno Toscano a Alejandro Mirabete. Encia. Muchas gracias a la Fundación Carmen Toscano por invitarnos a ser jurados en este premio tan importante. Yo sé que a partir de, tenía antecedentes de su importancia, pero yo sé que a partir de esta emisión, después de más de 40 años, ¿no?
casi 50, va a volver a tomar el lugar que tuvo desde los años 70 o 60, ¿no? Y gracias al claustro de Sor Juana, que siempre nos acoge en cuestiones de género y de literatura de género. Hacia el final del libro, de los hombres no recuerdo el fulgor, sino la noche herida, Alejandro Mirabete pregunta: ¿los hombres son hombres, son hombres, son hombres, hasta que demuestren lo contrario? Los últimos versos contienen la esencia de este poemario que resulta por momentos rayano al ensayo, un caleidoscopio donde se muestra la deconstrucción social y política de la masculinidad. ¿Qué es un hombre? ¿Qué y cómo debe ser un hombre? ¿Qué entiende cada una y cada uno sobre este sinuoso camino tácito y enraizado del modelo masculino? Mirabete argumenta que la masculinidad no es natural, es una construcción histórica. Así, el poeta observa, analiza y desnuda la resiedumbre tradicional basada en la violencia, el dominio y la represión emocional. Cito: ser hombre representa un poco más que letras, el puño y la mujer vuelta a un grito manchando el cielo. No basta con decir la mesa y el pan, engrosamiento en la musculatura, cuerpo cavernoso, disfunción eréctil. Ningún hombre terminará de serlo, procedimientos arduos cruzan su existencia. La noche herida de Mirabete no es la de García Lorca en La Gacela de la terrible presencia del diván del Tamarit, donde por cierto allá hay un verso que se llama La noche herida, hacia el final. Es la exploración profunda y dilatada de la herida masculina en el tono de Pierpaolo Pasolini, en Las hermosas banderas, en el libro Poesía en forma de rosa. En De los hombres no recuerdo el fulgor, sino la noche herida, Mirabete reúne historia, memoria, identidad, modernidad y tradición desde un punto de vista humanístico y universal. Como un rayo cala usos y costumbres. Los versos desmenuzan no solo los afectos, sino también las formas urgentes de pertenecer al otro y que el otro te pertenezca. Cito: deseo a los hombres no por necedad, por impulso o por mera convicción. Yo busco atravesar ese ruido o silencio que acecha en sus nombres y esqueletos. Amar a los hombres no es el clamar del todo, saña huida, sino la firme necesidad de sentirlos, en calor desconocer el modo de quererlos sutilmente. No pretendo decir más que este fuego, las llamas que me abotonan el recuerdo, el rumbo que toman ciertas noches hasta beber del crudo cáliz, esa felicidad, esa herida. El autor habla de la noche como una herida antropológica, una herida que se resume en virilidad, violencia y muerte, desde la ternura, la atracción y la voluptuosidad. Canta Alejandro Mirabete: todo hombre es terrible. Un heroísmo destinado a la destrucción, la autofagia a la que obligan las reglas culturales de la hombría, para no demostrar lo contrario, como cuestiona el poeta hacia el final del libro. Cito: en los hombres también frecuenté la carestía, esa orfandad que acecha de camino a sus espaldas. Callaban al hablar de amor, como si besaran un puño de alfileres, un astro en ruptura, el desamparo a la llama viva. Por lo antes expuesto, por la belleza y la transparencia del lenguaje con la que Alejandro Mirabete se acerca a las diversas aristas de la existencia masculina, fue motivo para que su poemario De los hombres no recuerdo el fulgor, sino la noche herida, le fuera concedido el 9º Premio Latinoamericano de Poesía Joven Diana Moreno Toscano.
Su aparición editorial lo convierte ya en una lectura obligada y desde este momento es un nuevo clásico no solo de la poesía mexicana, sino de la poesía hispanoamericana. Gracias. Gracias, Encia. Pues ahora cedemos la palabra a Alejandro Mirabete, que seguramente tendrá mucho que contarnos. Gracias a todos, todas por estar aquí. No, pues no, ¿qué más puedo decir después de esta presentación? Pues gracias a la Fundación, gracias a Almozara con el sello Cántico, que pues bueno, es un sello que se especializa en poesía y es como un sueño estar publicado en esa editorial. Es una editorial que conozco ya de antes de estar publicado en ella y bueno, gracias al claustro. En algún momento de mi vida quise dedicarme a la literatura áurea, a los siglos de oro y bueno, estar aquí subsana un poco esa deuda que obvio abandoné, ¿no? En el camino claudiqué, pero bueno, es lindo y bueno, pues gracias también, ¿no? A todos. A Ernesto, que bueno, además tengo ya el placer de conocerlo de muchos años atrás. En el libro vienen unos agradecimientos y bueno, Ernesto está incluido. Ernesto es parte importante de mi formación. Sin el seminario de literatura lésbica gay que llevaba Nelly César Cañedo, yo pues no sé qué sería la verdad de mí, de mi vida. Fue ahí como no sé, como otra escuela. La verdad llegué yo con dos grandes perras de los estudios queer, de la teoría de género, de los estudios de la literatura de la diversidad y bueno, fue como que me nutrieron, me criaron y bueno, gran parte de esto que soy hoy, pues bueno, se lo debo a ellos y para mí es muy significativo que Ernesto esté aquí presentando el libro y bueno, Paniagua y Encia Verducci son dos grandes poetas que yo nada más conocía en los lomos de los libros, ¿no? Porque pues los tengo en mi biblioteca y bueno, es para mí un honor también que me presenten. No todos los días puedo decir que Encia Verducci y Alejandro Paniagua lavaron mi libro. Y bueno, no sé, no hay mucho que decir más que de verdad agradecer a todos los que están aquí, también a mi amigo Isra Nicasio, que creo que está por allí, escribió una contraportada muy linda y bueno, pues yo quería que Isra escribiera esa contraportada porque es un poeta al que admiro mucho. Creo que mi obra dialoga con su obra, ¿no? A lo mejor no directamente, pero pues sí tiene como muchos temas y cosas ahí que bueno, pues por eso me gusta su poesía. Y bueno, pues también muchas gracias. La edición es muy linda, la verdad es que me daba miedo cuando gané el premio, como que fuera a caer con alguna editorial. Pues no sé, se cuentan muchos horrores del mundo editorial, ¿no? La verdad, se sabe. Y no, bueno, o sea, no tengo quejas, me dejaron elegir la portada, pude meter incluso ciertos cambios al final, los agradecimientos. Y bueno, pues yo estoy la verdad encantado. Tienen también una plataforma de distribución bastante envidiable. Yo vengo de publicar con editoriales independientes, pequeñas, ¿no? Dice por ahí una tía a la que quiero mucho, ¿no? Que pues salimos casi como de la cloaca un poco, los escritores independientes, porque bueno, sí, o sea, el tiraje de mi primer libro fue como de 30 o 40 ejemplares, ¿no? Los hicieron a mano y bueno, sí fue un cambio un poco pues drástico, pero vaya, caí bastante blandito y estoy muy agradecido con todo el equipo de la editorial, el equipo que lleva las relaciones públicas también. Están por ahí, chicos, muchas gracias por todo y bueno, no sé, la verdad no preparé nada, yo pensé que iba a leer poemas, sí, y no sé si haya como eso, sí, creo que eso es lo que mejor que puedo hacer. Va. Sí. Este es el proemio que nunca he leído. Bueno, solo una vez leí todo o una versión anterior a este libro en una lectura a la que me invitaron unos amigos en un local punk ahí por Insurgentes.
Y bueno, pues estaba yo como loco recitándolos en la calle, ¿no? Pero muy ameno, miren lo que son las cosas. Premio. Tiene un epígrafe de Camila Sosa Villada. Nunca supe bien si odiar o amar a los hombres. Yo misma solía ser uno. Es amar a los hombres el riesgo de estremecer en su violencia la escala de rojos a punto de quebrar la tarde desnuda. Aún me asedia el verano en que confronté sus medidas, la ocasión primera que arremetió la turgencia de un golpe en salud y desgracia. Deseo a los hombres no por necedad, por impulso o mera convicción. Yo busco atravesar ese ruido silencio que acecha en sus nombres y esqueletos. También cedió mi madre ante esa tibieza y desde la estatura de sus ojos pronunció el destello del amor al acercar sus labios vivos a la ruina. También aborrecí sus negligencias, el intercambio del deber por nombradías, su demanda de dureza, la aptitud por la sed, la furia, el abandono. Amar a los hombres no es clamar del todo, saña, huidas, sino la firme necesidad de sentirlos en calor, desconocer el modo de quererlos sutilmente. En esta hora sin sombra he de clavar su aliento luminoso en mi pestaña. He de mirar la nube de sus rondas, pretendo salmodiar su día con día. No pretendo decir más que este fuego, las llamas que me abotonan el recuerdo, el rumbo que toman ciertas noches, hasta beber del crudo cáliz, esa felicidad, esa herida. Bueno, este poema no me gusta mucho leerlo en público porque me agüita un poco, pero pues voy a leerlo. Y se lo dedico pues a un amigo que ya no está aquí, pero pienso en él muy seguido. Nota roja. Mira la colosal nube de las vísceras, el desmembramiento en presagios que no requieren de nomenclatura, que no reciben la designación correcta, la triste verdad de un encabezado. Mira esos hombres al pie de una camioneta, el grosor en las armas detrás de sus omóplatos, un pasamontañas que no rodea sino la anunciación, el veredicto, la prueba irrefutable de un organismo criminal autónomo, o lo que es lo mismo, nuevas garantías de impunidad y de justicia, el pan relevando su porosidad sobre un par gastado de cubiertos y monedas rotas y aquel operativo orquestado para la máxima salvaguarda de la nación. Como decir, 2 hombres armados fueron aprehendidos luego de ingresar a un establecimiento con la firme intención de disparar en el rostro a la cajera y apoderarse de insumos y efectivo en la registradora. Uno de los perpetradores era pareja de la mujer herida. Como decir, el más reciente hallazgo de una fosa clandestina en las inmediaciones de un centro vacacional de lujo ha revelado una red de corrupción, tráfico y trata que se presume llega hasta el gobernador. Detenciones y un reciente toque de queda son las medidas adoptadas por la autoridad correspondiente tras manifestaciones. Mira la historia en su bestial repetición, el colapso de todas las reservas y los reinos, o el reciente consumo de una nueva sustancia, o la brutalidad que rueda del modo mismo que las imágenes, los cuerpos, el índice de siniestros y agrupaciones delictivas, la creación de vocabulario y equipos para dar cuenta del fulgor en cercenados, agresiones en el aire de una tierra que arde bajo palabras teñidas, con sangre y fe y la luna redonda y prístina igual que estas balas. Mira la página con el proveedor funerario,
la fotografía de otro vecino presumiendo el corte puro, los gramos de polvo en su primer cabeza, el orgullo de generaciones iluminado por esa historia sobre el hambre y la domesticación, o ese rostro en un cartel de Se Busca, como una leyenda, un cantar sobre dos hombres que se arrebatan el vientre a temor y puñaladas, que toman la cabeza de otro por no sangrar lo necesario, por expedir aroma, flores y semen y nitrito de amilo, o enterrar la rosa de su voz bajo el sombrero en aquel preciso momento en que ya nadie quiso mirar. Pater Familias. Este tiene un epígrafe de Tyler, the Creator, que me enseñó mi hermano. Gracias. Dice, Mama, I'm chasing a ghost. Do I look like him? Cierta ocasión abandonó el hogar mi padre, aquel hombre que me arrancó de sí como una calidez a medio vientre. Aún recuerdo la estatura de sus ojos, de la estrella que descendía cada noche del tejado. Aún recuerdo sus extremidades, el aroma que lo cercaba tras encender un cigarrillo. Y aunque mi madre jura besar por un momento el mismo rostro, aunque a veces me visita en sueños y coloca el destello de su corazón entre ambas manos, sigo sin vislumbrar similitudes. No alcanzo a comprender bajo qué motivos abandonó el hogar mi padre, su aptitud para renunciar ese día a nosotros. Decía mi abuela de los hombres que acumulan desgracia, insensatez, premuras, siempre su paso firme, el atuendo impecable, esa vehemencia por la victoria. ¿Acaso porque vivió la falta, sus enajenaciones, la calamidad de una familia cerradas las puertas? ¿Acaso porque afrontó su lado más cruel, más aprensivo, la redención, la retirada? Decía mi abuela de los hombres que retornan junto a una noche en llanto, esclavitud, la amenaza humeante y redonda, igual que un plato, esperando a la mesa. No, este mejor. La primera vez que golpean los hombres, algo se rompe dentro. Quizá un asunto de edad, más bien un hábito, heridas que se aprenden, que se desarrollan. No se trata de violencia, sino acatamiento, pasaje, lección inaugural para su hombría. La primera vez que golpean los hombres, se erige una marca en los nudillos, una lengua que perpetra el temor, el resentimiento, la palabra vergüenza. Algunos hombres, ya en casa, remueven sus vendajes del pecho. Es simple la razón. Encubren siempre en la carne otra herida. ¿Y dónde está? Quiero el del epígrafe de Cher porque, pues nada, me gusta tener. No, ya me acordé que no, es es el del epígrafe de Rocío Jurado, porque bueno, me gustan mucho las canciones de señora y esta canción de Rocío Jurado es de las cosas que ayudó a formar el libro. También pescaste muy bien lo de Verlaine. Originalmente el libro se iba a llamar así, Hombres, como ese libro de Verlaine, que me gusta mucho, pero pues bueno, ya, cosas de la vida. Y el epígrafe dice, ese hombre que tú ves ahí,
que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Suelen correr tan seguros los hombres, suelen usar el talle firme, la mirada recta, acucian el anclaje de su vocación, el empecinamiento, esa necesidad de arremeter a todas horas. Enseñorean la vara, la roca de las diligencias, el empotrado candil de la porfía, las fatuidades. En sus labios no hay más preocupación que un ala rota, el hambre a plenitud, fabricarse un mote que los despierte en el más hondo sueño de la vergüenza y la duda, esa fragilidad junto a su estrella. Y bueno, para pasar como algo más feliz, esos poemas son de la primera mitad del libro, que como pueden ver, pues es como, pues así. Pero bueno, este es de Desiderata, que es como la parte sensual, erótica y así celebratoria. Y justo tiene un epígrafe de Foucault que quiero leer porque me gusta mucho esa cita. Es una entrevista preciosa. Los libros de Foucault suelen ser como oscuros y tortuosos para muchas personas, para mí no, pero sus entrevistas son bellísimas, de verdad. Uno aprende muchísimo de sus entrevistas. Yo les recomiendo que las lean cuando puedan. ¿Cómo es posible para los hombres estar juntos, vivir juntos, compartir su tiempo, sus comidas, la habitación, los momentos de ocio, sus aflicciones, su saber y confidencias? ¿Qué significa estar entre hombres al desnudo, fuera de las relaciones institucionales? Se trata de un deseo, una inquietud, un inquietante deseo que experimentan muchas personas. Michel Foucault. De los hombres podrían decirse tantas cosas: el cuerpo y la felicidad, el dolor y la ira. Hablar de ellos como de ángeles o bestias, seres de una mitología aterradora. De los hombres podrían guardarse el último beso, un hombre de pila y 2 o 3 verdades ocultas, la estrella alada del amor, el glande firme y rojo como una rosa. Este tiene un epígrafe de Shakespeare que dice: A proper man as one shall see in a summer's day, que es algo así como un hombre propiamente hecho, como puedes ver en un día de verano. Según yo así lo traducen de la comedia a la que lo tomé. Existen hombres que exudan y es como si se abriera una flor humedecida, una puerta mucho tiempo guardada. En la quietud de sus axilas relincha el potro de la salvación, el mar con la salvaje fragancia a oscuras. Existen hombres que exudan y de sus brazos emana una suerte de luz, perfumes marca diablo, hilillos de magma que acechan el ajetreado costal de la respiración. De los hombres no quise más que indómito amor, nudillos salvajes, la radiante colisión de sus cuerpos a solas, que exhalaba sin un pétalo de carne y luz, el frágil latido, mansedumbre en la cometividad de las manos. De ellos no deseé sino el brazo fuerte, la mirada hosca, el encendido golpe con que rematan las perlas de su anatomía, esa lengua de fuego, su nocturna peripecia. Y bueno, a ver, para ir cerrando,
porque pues no les voy a leer todo el libro, justo compren el libro, están todas las librerías, lo pueden, en Buscalibre tiene un descuentazo, hace rato vi, entonces aprovechen, ¿eh? Sí, lo llevan hasta la puerta de tu casa, oye, o sea, está muy bueno, ¿no? A los hombres los conocí a veces a la fuerza, tenían trato hosco, manías heredadas. Poco o nada sabía yo del ardor, del bien y la calamidad que al mundo asedian. Quizá obraba un latido simple, arbitrio, Dios salvaje o frenesí, pero apresaron el terror en la secuencia de sus manos turbias. Qué caballo desbocado, qué agria su casta y yo tan diminuta, pobre entidad corpórea. Inexplicable mi sostén ante el acecho de los rostros, la artillería pesada. Su sombra en cada paso como un bolsillo a solas, su presencia que ensanchaba el enrojecimiento sobre la acera. Me abordaban entonces igual que una prisa. Entre sus brazos volvíme poco más que pliegue y entraña, vaído, apenas golpe de calor. Me abría por vez primera ante la tierra, a su cubetazo de fuego y sangre. A los hombres los conocí en ocasiones a la fuerza. Eran mayores, venían con la familia, el mismo pueblo, la misma cuadra. Y bueno, sí, miren, aquí está justo, ¿no? Sure. A man is not a necessity, it is a luxury. En los hombres también frecuenté la carestía, esa orfandad que acecha de camino a sus espaldas. Callaban al hablar de amor, como si besaran un puño de alfileres, un astro en ruptura, el desamparo a llama viva. No llevaban sitio para menguar los corazones, las tardes a la espera de una luz que se troncha. No olvidaban la hora creciente de los despojados, el cielo que ensombrece las primitivas desavenencias. En los hombres también atendí la derelicción, las lágrimas, su momentánea asfixia. Y bueno, voy a leer dos más y ya. Son cortos realmente los poemas, no me gusta escribir poemas muy largos, no para este libro. ¿Qué ocultan ciertos hombres al reunirse bajo las regaderas? Respiran como recién probando la humedad, los destellos del sol en el dorso, el agua viva de su abdomen, los glandes, la fuerza acumulada. Desvían los ojos y callan, estiran el ánimo al enjabonar, frotan apenas y gimen. De entre su carne nace una corriente en calma si se juntan, un cuerpo limpio, su rumor, ese deseo guardado a medias. Y bueno, este último que voy a leerles tiene un epígrafe de César Cañedo, que pues bueno, fue mi otro profesor en este seminario y en más materias de la carrera y pues también lo aprecio, lo admiro mucho. Y este poema suyo además me encanta. Cuando me gusta un hombre a primera vista es porque me recuerda a alguien de mi familia. César Cañedo. Conocí a un hombre en línea. Vestía la misma camisa que mi padre. En sus ojos la tarde despuntaba como una promesa a punto de caerse, un sillón al que escabullirse por las noches. Escribe solo mientras su esposa duerme. Me envía notas de voz, comparte fragmentos de otra vida,
que ha ido destiñendo con sus manos. La mitad de una fotografía de bodas, un fin de semana con los hijos. ¿Qué sucede con el trámite de divorcio? Conocí a un hombre en línea y a la fecha no sé cómo decirle que lo que más disfruto de hablar con él son aquellos momentos en que consigo recordar ese calor bajo el omóplato, la manera fuerte y desprevenida, esa firme ternura con que me cargaba mi padre. Y bueno, pues solo quiero leer los agradecimientos del libro porque pues, es importante y hay gente aquí a la que quiero agradecerle. Agradezco profundamente a los poetas Jorge Humberto Chávez, Israel Nicasio y Diego Elías Medina por sus lecturas atentas y generosos comentarios, que como luminarias ayudaron a encaminar buena parte de estos poemas. Gracias también al doctor César Cañedo, a Ernesto Reséndiz, al extinto Seminario de Literatura Lésbica Gay y a Superediciones Prisma, porque con su trabajo y enseñanza se encendieron, de algún modo u otro, un fulgor que aún alumbra la noche de mis versos. Por último, quisiera usar este espacio para agradecer a mi familia, especialmente a mi madre y a mi hermano, así como a las familias Martínez Alvarado y Sánchez Rodríguez por su apoyo incondicional durante la escritura del presente libro. Y bueno, el libro está dedicado a Afrodita, hogar, latido, estrella de la mañana y bueno, pues el amor de mi vida. Y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quién yace en la tumba de un poeta? Se pregunta Cesno Tebón, y él mismo responde: la mayoría de los muertos callan, no dicen nada. Literalmente ya lo han dicho todo, pero no sucede así con los poetas. Los poetas siguen hablando. Larga vida al Premio Latinoamericano de Poesía Joven Diana Moreno Toscano, a una promesa literaria. Hasta el próximo año. Gracias. Los invitamos a un cóctel al patio central. Por favor, acompáñenos. Gracias.